Amén. Continuamos con Primera de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar después del libro de Samuel, Reyes y luego Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 11. Y leemos del verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí junto en batalla los filisteos. Y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y le trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas le han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Amén. Esos valientes, hermano, el primero es Eleazar, para que no estén ahí y se distraigan pensando quiénes son estos 3 valientes. Eleazar, el verso 12. Abisai, verso 20. Benaía, verso 24. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estos 3 personajes, a los cuales aquí se les describe como los 3 valientes, eran soldados, comandantes del ejército de Israel. Ahí se menciona la reputación que habían ganado como soldados en batallas diferentes. Es decir, que se convirtieron, hermanos, en paladines, hombres valientes, hombres esforzados, hombres de guerra. Sin embargo, hermanos, esta reputación que tenían ellos fue superada por la proeza que hicieron de arriesgar sus vidas por su rey. Y por eso, hermanos, se escribieron estas cosas como marcas, como huellas para las generaciones futuras, de lo que es prestar, hermanos, servicio a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, la cual el apóstol San Pablo dice que somos soldados de Cristo. Es decir, que el cristiano, hermano, va avanzando
en su vida espiritual, de tal manera que hay un momento de que se convierten así en soldados de Cristo. Amén. Hermano, esto es increíble lo que hicieron estos hombres. Y como le digo, por lo que hicieron superó esa reputación pasada que tenían como soldados. Por ejemplo, el caso de Eleazar. Dice que este estuvo con David combatiendo contra los filisteos. Y que cuando arreció la batalla, el pueblo huyó de los filisteos. Y quedaron solamente los 30 valientes de David, 30. Y de los 30, hermanos, estos 3 personajes superan, hermanos, esa fama que tenían por haber, hermanos, servido a su rey, como se ha leído en esa parte. Escuchan que el rey tiene sed, hermanos, clama, exponiendo, hermanos, esa sed que tenía. Y estos 3 valientes, hermanos, se levantan, rompen, dice ahí, hermanos, donde estaban los filisteos, es decir, que combatieron, no es que a escondidas ahí y que nadie se dio cuenta, sino que abrieron brecha, hermanos, peleando con los filisteos, con tal de ir a traer un vaso de agua. Para David toma el vaso de agua, obviamente le da pena, le da vergüenza de que estos 3 hombres se hayan expuesto su vida por él. Entonces derrama el agua, la derrama en tierra, confesando que se la ofrenda a Dios. Amén. Ese es, hermanos, el panorama que aquí se nos pinta sobre los 30 valientes de David, y luego estos 3 hermanos que superan a los demás. Diríamos, hermanos, que tenemos el ejemplo de lo que significa servir a Cristo, en el cual somos llamados a servir con espontaneidad, es decir, de una manera espontánea. Muchas veces lo hemos dicho, hermano, el servidor de Dios, además de ser todoterreno, donde lo envíen, él va o tiene que ir. Aún en las cosas pequeñas, cuando un servidor viene, hermanos, temprano, no hay nadie, de una manera espontánea toma un trapo, hermanos, sacude, porque sabe que viene a sentarse, hermanos, y a alabar al Señor. Diríamos, los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, que todo lo que hacemos como cristianos lo debiéramos de hacer para Cristo. ¿Cómo debiéramos de hacerlo para Cristo? Por ejemplo, cuando habla de los siervos, dice ahí, hermanos, que sirvan a los siervos como se sirve a Cristo, porque ahí es honrado el Señor. Todo lo que hagamos sea para testimonio, para que los demás de una forma u otra puedan encontrarse con el Señor Jesucristo. Esa es la idea, que puedan ver en ustedes la gloria de Cristo, el amor de Dios en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Ahora, aquí se pide, hermano, o se enmarca en un sentido de ser espontáneo. Espontáneo es, hermano, que no necesita motivos razonables para hacer, el caso de estos soldados, lo que hicieron. Para los demás hubiese sido, hermano, decir, ustedes si son un trío, están locos. ¿Cómo se le ocurre por un vaso de agua atravesar el campamento enemigo, pelear, exponer sus vidas por un vaso de agua? ¿Acaso David se los ordenó?
¿Se los ordenó? No. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Están locos. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Cuando iban en la barca y dice que, hermanos, el mar estaba furioso. De repente miran, hermanos, alguien caminando sobre las aguas. Tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Pero escuchan la voz de Cristo diciéndole: soy yo, no tengan temor. Entonces Pedro, hermano, le dice: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y se echó a las aguas. Eso es ser espontáneo, que no razona. Ahora, esto no hay que confundir con lo que ahora, hermano, se predica de ser pasión por Cristo. Eso es carnal. No confunda, hermano, eso con ser espontáneo en un momento dado para honrar a Dios. Que hay cosas que los demás no le van a entender. Tenemos otro ejemplo de un tal José llamado Bernabé en el libro de los Hechos. Vio la necesidad que había en el pueblo. Y de repente llega, hermano, con dinero bastante. Los apóstoles pues le preguntan: ¿de dónde viene este dinero? Obviamente, vendiste droga, vendiste guaro, ¿verdad? No. Sino que vendió una propiedad y lo dio todo precisamente para las necesidades que había en el pueblo de Dios. Eso es ser espontáneo. Posiblemente para la familia fue una locura. Bernabé, nadie te lo va a agradecer. Nadie. ¿Por qué hiciste eso? Fue una manera espontánea. Alguien que tiene el corazón de Dios, que ha experimentado el amor de Dios, el poder de Dios. Alguien que, hermanos, se les cambió su lamento en baile. De esa forma muchas veces se levanta. Siempre para la gloria de Dios. Y como le digo, no confunda la pasión, porque eso viene de la carne. La pasión es así. Usted ha escuchado: tengo pasión, hermanos, por Cristo. Entonces se ponen de acuerdo todos y vamos a ir a darle la vuelta a Managua en vehículo y vamos a pitar ahí. Y vamos a mostrar que tenemos pasión por Cristo. Eso es carnal, porque ahí no hay nada espontáneo. Fue algo planificado, algo concebido, planificado, donde se ponen de acuerdo varias personas para tal día, para tal fecha. Tengan cuidado de confundir las cosas. Andamos en la carne, pero ya no militamos en la carne. Esa es la diferencia. ¿Usted ha hecho cosas espontáneas? Sí, lamentablemente para el mal, que son impulsados por, hermanos, las concupiscencias de la carne. Pero lo que hicieron estos hombres, y por eso le puse el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Bernabé, y hay muchos ejemplos ahí, de actuar de una manera espontánea. El mismo David muchas veces actuó de una manera espontánea. ¿De qué manera? Lo seguía el rey Saúl para matarlo. Estos valientes ahí estaban. De repente, hermanos, los valientes le dicen: Dios ha puesto la vida de Saúl en tus manos. Es decir, esto viene de Dios. Mátalo. Mata a tu enemigo. Ahí viene lo espontáneo. Él decía: no levantaré, no alzaré mi mano sobre el ungido de Jehová. Eso es ser espontáneo. No fue algo planificado, algo medido. Esto le chocó a los valientes. Esto no le pareció a los valientes. Les pareció una locura lo de David. ¿Cómo es posible? Teniendo la vida de tu enemigo en tus manos, lo dejas con vida.
Amén. Entremos a los detalles. Verso 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí juntos en batalla los filisteos. Y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Amén. Ahí tenemos, hermanos, los 30 valientes de David. Su paje de hombres eran comandantes que guiaban el ejército, hermanos, de Israel. Sin embargo, al entrar en batalla con los filisteos, el pueblo tiene miedo. Es decir, el ejército que acompañaba a David tienen miedo, hermanos, y huyen. Y quedan solamente los 30, que así es conocido, los 30 valientes de David. Su paje de hombre, pues. Se quedan ellos solos, enfrentando, hermanos, a los filisteos, y dice la Escritura que pudieron vencer, porque Dios les dio la victoria. Con mucha razón dice la Escritura que nosotros debemos desconfiar que Jehová da la victoria con pocos o con muchos. No se trata de multitudes, se trata que Dios esté con uno. Dios, hermanos, con uno, un cristiano es mayoría. Así lo debemos de entender. Y esto fue lo que hicieron estos 30 hombres valientes, guerreros, soldados del rey David. Quedaron, hermanos, solos, rodeados de los filisteos, atrapados en ese lugar, la cual se menciona. Pelearon y vencieron, de tal manera que los filisteos tuvieron que retroceder y volver, hermanos, en un campamento, volverse a agrupar. Entonces ahí queda, hermanos, la situación ahí. Los 30 valientes enfrentan el campamento de los filisteos, que en cualquier momento los iban a atacar. Queridos hermanos, en la vida cristiana se necesita valentía, se necesita valor para poder enfrentar las situaciones. Pero esa valentía, ese valor, ese esfuerzo que Dios pide va más allá de una pasión carnal. Se trata siempre de fe. Se trata siempre de confiar en Dios. Y que hay situaciones donde realmente el cristiano debe de levantar esa bandera de la fe. Y estos hombres demostraron que con muchos o con pocos habían confiado en Dios. Y por haber confiado en Dios, pudieron vencer al enemigo. Porque todo el mundo es valiente con el montón. Si usted retrocede ahí, usted va a ver, hermanos, que el ejército de Judá se componía de más de 60,000 hombres, valientes todos, imagínense. De la tribu, es decir, de las 12 tribus, en cada una de las tribus había una multitud. Y se habían unido para pelear contra los filisteos, pero huyeron. Entonces, ser valiente con una multitud, cualquiera. Tener fe cuando todo va bien, cualquiera. La fe se demuestra en situaciones de crisis. La fe se demuestra en situaciones donde estás solo, donde se requiere, y donde se requiere ser espontáneo de honrar a Dios. De eso se trata.
Ahora, estando en el campamento, sucede, hermanos, a David lo que vamos a leer. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. Esto se llama proezas. Para el mundo, locura. Estos estaban locos. ¡Locos! Para los demás, estaban locos. ¿En qué cerebro, en qué cabeza le pudo caber hacer lo que hicieron? ¿O no es una locura esto? Yo no tengo prisa, aquí podemos pasar todo el día. ¿Es una locura lo que hicieron estos, sí o no? ¿Ah? Los demás no dicen nada. Ante los ojos de los demás, fue una locura, torpeza, idiotez. Pero estas cosas se escribieron y están en la palabra de Dios como testimonio. En otras palabras, quiere decir que para Dios estos hombres no fue una locura lo que hicieron. Pablo dice: lo que es locura para el mundo, para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Estos son los soldados que se necesitan en estos tiempos de crisis. Estos son los soldados que se necesitan en momentos de crisis, que estén parados, que estén firmes como cristianos, enfrentando la adversidad, y que en un momento dado pueden sentirse impulsados sin ningún raciocinio, sin ningún razonamiento, sin haberlo planificado, solamente: Señor, ayúdame lo que voy a hacer. Que siempre sea para la gloria y para la honra de Dios, no para sus propios intereses, de atraer la atención. Volvamos al caso de Bernabé. Bernabé lo hizo de una manera espontánea. Obviamente, hermanos, fue admirado por los demás, aún por los apóstoles. ¿Buscó eso Bernabé? No. Pero después vemos una pareja que sí buscó, hermanos, la atracción de los demás hacia ellos. Vieron que fue honrado Bernabé por lo que hizo. Ellos desearon lo mismo y planificaron, porque ahí está claramente que planificaron. No fue una manera espontánea. Planificaron vender una propiedad, y vendida la propiedad, tomar una parte de ella. Luego ir ante los apóstoles y mentir que lo que estaban dando es todo el valor de la propiedad que vendieron. Porque al igual que esto, muchos piensan que Dios no ve, que Dios no mira. Cuando llegaron, el Espíritu Santo ya le había revelado a Pedro. Y Pedro se los dijo: ¿por qué conveniste hacer esto? ¿Vendiste la propiedad? ¿Acaso no era tuyo? ¿Por qué lo hiciste? No había necesidad. Y cayó muerto. Y miren cómo planificaron el asunto.
La mujer iba a llegar después para meterle segunda, para tomar fuerza. Y no sabía que lo estaban esperando también. Y le dijeron lo mismo. Y Pedro le dijo, esos jóvenes que acaban de entrar a la iglesia vienen de enterrar a tu marido y a ti también te van a llevar. Y ahí cayó muerto. Un precedente que quedó ahí marcado. No permitimos que el amor de Dios, hermanos, tome control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. A eso, y lo vuelvo a repetir, la lucha espiritual consiste en no satisfacer los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. A usted se le puede venir todo el corazón. No lo haga si es malo. No lo haga si Dios no respalda eso. No lo haga. Así de sencillo. Pregúntese lo que usted ha determinado de hacer, lo haría el Señor Jesucristo. Pregúntese. Y usted mismo va a tener la respuesta. Y eso que ni ha leído la Biblia. Pero sé que va a tener la respuesta ahí y dirá, no, Él no lo haría. Pero como yo no soy Él, sino que yo soy yo. Ese es el clavo. Ahora, le pregunto yo, ¿fue una orden que estos recibieron de irle a traer agua a David? ¿Se lo ordenó David? Porque si se lo ordenó David, pues, como soldados, tenían que hacerlo, ¿o no? La otra pregunta es, ¿qué los empujó a hacerlo? ¿Qué motivo uno? Si nosotros vamos a ocupar la palabra espontáneo, es eso, donde no hay razón, un motivo para hacerlo. Lo único que había en ellos era el amor a Dios, el amor al pueblo en que ellos servían como soldados y el amor hacia su rey, David. La pregunta del millón, ¿sabe usted lo que Dios desea de usted? ¿Lo que Dios espera de usted? ¿Lo sabe? De repente voy a poner una máscara aquí para esperar lo que respondan. ¿Sabe lo que Dios desea de usted? ¿Lo que Dios espera de usted? ¿Lo sabe? ¿Sí o no? Amén, amén, ¿qué? Dije sí o no. Amén, ¿qué? ¿Sí qué? ¿Sabe cuándo usted va a saber lo que Dios espera de usted, desea de usted? Cuando usted esté cerca del Rey, de Cristo, como lo estuvo estos tres hombres cerca de David. Mientras usted no se acerque y no se mantenga cerca de Cristo, jamás va a saber, jamás va a conocer la voluntad de Dios. Porque una cosa es leerlo. Juzgamos la misma palabra. Ahí. Esto está bonito. No, esto no me parece. Esto es loco. No, esto no. Ah, este sí me gusta. Dios es amor. Yo puedo hacer todo y Dios no me va a hacer nada porque Dios es amor. Y Él está obligado a cumplir eso que es amor. Porque si Él demuestra lo contrario conmigo, entonces miente. No, eso no es. No, conocer a Dios es tener fe. Y la fe lo va a llevar a la obediencia a la palabra de Dios y a experimentar, a tener experiencias con Cristo, como lo tuvieron estos hombres. Entonces, un día, como sucedió con esto, van a conocer lo que Dios desea, lo que Dios espera que usted haga. Estos tres hombres estaban cerca ahí, no necesitaron ser ordenados
que David lo pudo hacer, ordenarle: consíganme agua. ¿De dónde la van a sacar? No sé, pero yo tengo sed. No, según él estaba solo ahí y tenía sed. Tenían días de batallas. Era el que estaba enfrente a la batalla, acuérdese de eso. Pero él se metió en una cueva y solito ahí comenzó a llorar y a clamar de que tenía sed. Pero estaban cerca estos 3 varones y pudieron conocer lo que le estaba pasando y lo que estaba deseando. Y dice, cuando dice que rompieron ahí el lugar, quiere decir que abrieron brecha, abriendo camino, pelearon, llegaron al pozo, sacaron al agua y se regresaron y se lo entregaron al rey. Eso se llama amor sin condiciones, ¿verdad? El amor de nosotros es: te amo, pero el día que me toque las tapas, estos hombres, se las tocaran o no se las tocaran, ahí estaban. Ahí estaban. Por eso el cristiano de estos tiempos, hermanos, deja mucho que desear. Por eso el cristiano de estos tiempos es el hazmerreír del mundo y del diablo. Porque no conocen a Cristo, no conocen su palabra, no conocen su voluntad y hacen cosas indebidas. Y sirven de mal testimonio. Y solo sirve la iglesia cristiana evangélica de estos tiempos, solamente sirven de bultos para el mundo. Qué lástima en lo que ha caído la iglesia evangélica. Qué tristeza. Pero tengan la seguridad que Dios todavía tiene justo en esta tierra. Tiene profetas todavía. Escúchenlo y afírmense para que usted pueda brillar. Porque en los momentos de crisis es donde se puede brillar. En vez de esconderse, brille. Brille. La luz, dice Jesucristo, no es para esconderla. La luz es para ponerlo en alto y que ilumine a todos. Ese es el propósito de ser miembros del cuerpo de Cristo, luminares del mundo. Y que de ahí alguien, de una manera espontánea, haga lo que estos hombres hicieron. Esto se llama proezas, que vino a superar la reputación que ellos tenían de hombres valientes. Les voy a leer la reputación que tenían ellos. Vale, lean el verso 11. ¿Lo tienen? Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jezobeán, hijo de Agmoni. Vaya, los que están ahí buscando nombres, niños, apunten. Caudillo de los 30. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El cual blandó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. ¿Ah? ¿Qué le parece? Le amó otro. Verso 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandó su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3.
Benaía, verso 24, hijo de Joaida, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Hombres valientes, soldados de Dios, soldados del ejército de Dios. Hoy nosotros debiéramos de ser soldados de Cristo. Nuestra arma, la palabra de Dios. Nuestro escudo, la fe. Y se necesitan hombres y mujeres, no Dios, pero se requieren hombres y mujeres de la talla de estos 3 valientes, de los 30 valientes que tenía David. Imagínense, estos 3 superaron su reputación y superaron a los otros. Serían 27 valientes por lo que hicieron. Jesucristo dijo: cuando hagáis todas las cosas que se os mandó a hacer, entonces digan de entre vosotros ¿qué? Siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó. ¿Qué espera Él con lo que está diciendo? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Espera más de lo que nos manda, pero siempre no perder la brújula, la dirección, para honrar a Dios y que Dios sea honrado, porque Dios honra a los que le honran. Es un reto, queridos hermanos. Es un reto. Es un reto. Que obviamente no todos, como una vez dijo Josué, o el mismo Moisés le dijo a Josué: yo quisiera que todos fueran profetas y que todos profetizaran. Y tú te enojas porque 2 que no vinieron, dice, pero el Espíritu cayó también sobre ellos en su campamento. Yo quisiera que el Espíritu caiga sobre todos, pero lamentablemente no todos conocen al Señor, conocen su voluntad. Piensa que conocen la voluntad de Dios, pero cuando hacen cosas indebidas, cuando hacen todo lo contrario, hermanos, y que no tienen en ellos un corazón espontáneo, sino que van a la medida de lo que se les manda. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Hasta ahí no más. Más no lo puedo hacer porque el Señor no me lo ha hecho. Pero para hacer cosas indebidas sí lo hacemos. Para engrosar nuestros corazones y llenarnos de soberbia, sí lo hacemos. Estas cosas se escribieron para ejemplo y para amonestación nuestra, queridos hermanos. Para aquellos que siempre se preguntan: si yo supiera qué es lo que Dios espera de mí. Esto espera de usted. Ya me van a llevar al hospital porque ya me tronó es esta la cosa. Esto es lo que Dios espera de ti. Por eso se escribieron. No son como un paquín o una novela. Ay, qué lindo estos 3, qué lindo estos 30, qué bello, qué hermoso, qué triste, qué alegría, qué dolor. No son novelas, no son paquines, son huellas de hombres que conocieron a Dios, conocieron la voluntad de Dios e hicieron proezas, como la que se nos habla en Hebreos capítulo
11. Así es, capítulo 11. Es lo que yo espero de usted. Por eso por ahí dice la Escritura: no seas tan santo, legalista, sino que todo sea de una manera espontánea, hacerlo con alegría, conociendo tu llamamiento, tu vocación. Somos llamados a ser todoterreno, todoterreno. ¿Sabe lo que significa todoterreno? Cuando hablan de los vehículos, hay vehículos, hermanos, que solo pueden andar bien en la calzada, ¿verdad? En la calzada. Pero hay vehículos que se pueden meter en la montaña, llueva o no llueva. Esos son todoterreno. El cristiano sí tiene que ser como el vehículo, no, sino que ser todoterreno para Dios. Amén y amén. Dios espera de nosotros que seamos espontáneos siempre para con Él, para su obra, porque esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamamiento como cristianos, soldados de Cristo. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y examínase y disponga su corazón. Séale sincero a Dios: no he sido lo que tú esperas de mí. Ayúdame. Ayúdame a hacerlo, Señor. Estoy atrapado en la vanidad del mundo. Estoy atrapado en las falsas riquezas de este mundo. Quiero ser libre, Señor. Y que en un momento donde requieres a alguien que actúe de una manera espontánea, yo pueda ser uno de ellos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, opera, cambia, transforma los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y levanta siempre hombres y mujeres que te honren, que te sirvan y que puedan brillar para tu gloria, Señor. Y aún a través de tu palabra, ahora, Señor, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Mientras el pueblo ora, yo invito a aquellos que todavía no le han dado su corazón a Cristo, que no han dado ese paso de fe de entregarse a Jesucristo. La invitación siempre está. La invitación que Él hizo: venid a mí